Una vez más, Dios les bendiga. Y en el video anterior nos quedamos cortos con el concluir el video, concluir las palabras, las ideas um, al terminar esa parte del video. Pero bueno, entonces vimos lo importante que era el don de discreción de espíritus o discernimiento de espíritus o distinción de espíritus. Lo importante que es en la vida personal, como la vida congregacional, la vida como iglesia, hablando propiamente iglesia, todos los que conformamos al pueblo del Señor, ¿verdad? Congregaciones y cristianos en lo particular. Así que vamos a seguir adelante con el siguiente don de revelación. Estamos hablando de los dones de revelación. El primero que miramos es discernimiento de espíritus, ¿verdad? Entrar al mundo espiritual. Ok, vamos a el siguiente don, que es la palabra de conocimiento o palabra de ciencia, pero es más conocido como palabra de conocimiento, porque dice la palabra de conocimiento es una revelación, por favor, revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de, atención con esto, ciertos datos, sea de una persona, sea de una familia, sea de comunidades, pueblos, naciones también. Entonces son datos, cosas que no se saben, que podríamos llamar datos, que están ocultas eh, por las personas, ¿verdad? Por nosotros que mantenemos ocultos por X o Y razón, las naciones o las gobernantes, los pueblos. Entonces son revelación de ciertos datos. Solo aquello que Dios considera que es importante que sea conocido. Ahora, este don de conocimiento o esta palabra de conocimiento es muy amplio. ¿Por qué? Dice, porque estos datos pueden ser presentes o pueden ser pasados o pueden ser futuros, de manera entonces que abarca una amplitud muy grande de conocimiento. Entonces por eso este don es palabra de conocimiento, ¿verdad? Entonces de manera tal que todo queda expuesto, todo delante de Dios, obviamente. Dios conoce todas las cosas. Nada es oculto delante de Él. Todo está abierto, todo Él lo conoce. Sentimientos, emociones, uh, aquello que motiva las vidas nuestras a hacer esto, lo otro, aquello más. ¿Por qué nos comportamos de cierta manera o de cierta otra manera? Entonces, Dios conoce todas esas cosas. Entonces, la palabra de conocimiento es una revelación. Volvemos al caso. No sabemos nosotros, pero Dios sí lo sabe. Entonces, si es importante y necesario que se conozcan ciertos datos, ciertas situaciones, ciertos aspectos para cambiar las vidas
de personas particulares o naciones o pueblos o comunidades muy grandes, entonces Dios va a revelar esos pequeños ciertos aspectos de circunstancias. Entonces, volvemos a mencionar, es muy amplio el campo, permítame decirlo así, el campo de acción de la palabra de conocimiento. Entonces, son eventos pasados, presentes o futuros también. Entonces, dice que esto es una revelación sobrenatural, ¿verdad? El Espíritu Santo lo comunica, lo manifiesta. Luego dice, estas cosas, estos datos, estas situaciones, no fueron aprendidos por la mente natural, porque no sabemos todas las cosas. No conocemos el corazón, no podemos mirar el corazón, las intenciones de las personas. Entonces, no pueden ser aprendidos por nuestra mente natural. Este conocimiento viene de nuestro espíritu a nuestra mente. A veces interrumpe los pensamientos naturales de nuestras mentes. Vendrá como un pensamiento o una palabra, un nombre, un sentimiento, una impresión, una visión o como un conocimiento interior. Así como una palabra es una parte pequeña de una oración, la palabra de conocimiento es una pequeña parte del conocimiento total de Dios de una situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando está en operación la palabra de conocimiento? Solo es una pequeña parte que necesita ser conocida para dar alguna dirección, evitar algún peligro, alguna situación que pueda traer algo lamentable, y entonces solo es una pequeña parte del total del conocimiento que tiene Dios. Entonces Dios nos revela solo una pequeña parte. Y entonces, ¿verdad? Esa es la palabra de conocimiento en su introducción. Inciso A, propósito. ¿Cuál es el propósito de esta palabra de conocimiento? Este conocimiento sobrenatural, cuando es sobrenaturalmente revelado, aquí está, perdón, ayudará y asistirá a los creyentes en el perfeccionamiento de los propósitos de Dios en medio de su pueblo. Ayudará, asistirá para que los propósitos de Dios sean perfeccionados y tengan mayores resultados para la obra de Dios y para la gloria de Dios. Así que Dios siempre está levantando a su pueblo, como expresa Habacuc en el libro de Habacuc, profeta menor, capítulo 3, versículo 2. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva, levanta, haz conocer, que todo el mundo se entere de que de la iglesia de Jesucristo o de Jesucristo en la vida de su iglesia. Así que ayudará, asistirá la vida de la iglesia para que los propósitos de Dios se cumplan. Al igual
que el discernimiento de espíritus, veíamos, no solo está limitado en la palabra de conocimiento a el pueblo de Dios, la iglesia, que es el principal foco de atención. También, por supuesto, en el evangelismo, ¿verdad? Para que las personas puedan saber que Dios existe, que Dios es real, que Dios conoce sus vidas, entonces nos ayudará, nos asistirá para el evangelismo. Ok. Este propósito o otro de los propósitos o un aspecto muy importante del propósito de la palabra de conocimiento es, ¿verdad? Debe traer gloria a Dios y no al hombre. Todo se hace, todo esto, el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para que Dios reciba la gloria siempre. Que todo mundo ponga sus ojos en Cristo, su corazón en Cristo, sus esperanzas en Cristo, no en la vida de los seres humanos. Eso es muy importante tenerlo, que el funcionamiento, la manifestación de esta palabra de conocimiento, tanto en ayudar y asistir a los creyentes para perfeccionarlos en el plan, propósito de Dios, entonces debe de traer gloria a Dios. La iglesia debemos entender que todo debe de ser para la gloria de Dios. Cuando se trata con las personas que no son cristianas, para mostrarles el amor de Cristo, que Dios conoce toda su vida, que Dios entiende toda su vida, es para que vengan ellos al conocimiento de Cristo y ellos den gloria a Dios. Así que todo es para la gloria de Dios, para que nosotros los seres humanos, nosotros no tenemos que llevarnos la gloria que le pertenece solo a Dios, pues es Él quien hace las cosas. Bien, ¿qué más dentro de los propósitos? Nos ayuda a ministrar, trabajar efectivamente y con exactitud. Nos avisará de peligro y traerá ánimo. Descubrirá pecado y nos mantendrá en el camino correcto tanto en nuestra vida cotidiana como en el ministerio. Llámese ministerio los predicadores, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, líderes de varones, jóvenes, niños, de damas, en el ministerio de ayuda a las personas, llámese ministerio carcelario, ministerio en los hospitales u hospitalario, ministerio de atención a jóvenes, a señoritas, a mujeres solas, violentadas, a hombres violentados, también atención a lo que conocemos como asilos de ancianos, asilos de niños solos o huérfanos, etc. Entonces, ¿verdad? El ministerio nos mantendrá en el camino correcto en el ministerio, sea individual, sea congregacional, local, sea, ¿verdad? A nivel ciudad, a nivel de nación, a nivel de naciones, etcétera, ¿no? Nos ayudará en la vida ministerial a la iglesia, en cada uno de los aspectos del trabajo de la iglesia. Así que, entonces, vemos, ¿verdad? Que nos ayudará y nos asistirá para perfeccionar los propósitos de Dios en su iglesia. Nos ayudará a ser efectivos, ¿verdad? Aquí
nos ayudará a ser efectivos y exactos en el trabajo de edificación de la iglesia como evangelismo. Nos avisará de peligro, nos pondrá en alerta también, ¿verdad? Nos traerá ánimo, entonces de igual forma, al entender los peligros, nos va a traer ánimo para confiar en Dios y perfeccionar nuestra fe en Dios. Descubrirá pecado, no para condenarlo, sino lo sacará a la luz para que nos arrepintamos, ¿verdad? Y mantenernos, como lo vimos en el video anterior, en el discernimiento de espíritus, mantener el pecado fuera de la comunidad de la iglesia. Así que descubrirá el pecado para que nos arrepintamos y Dios sobre misericordia en nuestras vidas. Nos mantendrá en el camino correcto en nuestra vida personal cotidiana, o nuestra vida cotidiana personal o ministerial. Así que todos esos propósitos son parte de la palabra de conocimiento. Y como dijimos, es muy amplio el campo de acción de la palabra de conocimiento, porque Dios conoce todas las cosas, conoce todo, conoce el principio, conoce el final. Entonces conoce el principio, conoce el intermedio, conoce el final, conoce todas las cosas, así que, ¿verdad? Es muy amplio. Y queremos, antes de seguir avanzando en la siguiente imagen, comentar que esta palabra de conocimiento es solo una pequeña fracción del conocimiento total de Dios. Entonces Dios nos revela solo una pequeña parte con un propósito específico, que ya los estamos mirando. Un propósito específico. Ayudarnos a los cristianos a seguir avanzando, a cuidarnos y en el evangelismo que las personas sepan que Dios conoce sus vidas y que son importantes para Él. Y la parte importante, que todo debe de traer gloria a Dios. Todo es para la gloria de Él y para su honra. Él debe de ser conocido sobre todas las cosas. Ese es el propósito global, el propósito más amplio que podemos decir. Todo es para la gloria de Dios. Siguiente, avanzamos. Inciso B. Jesús operó en la palabra de conocimiento. Obviamente, Jesús es nuestro referente. Por mucho decimos, por mucho. Obviamente, ¿verdad? Entonces todos aprendemos de Él, todos sabemos acerca de Él. Ok, entonces Juan 5, 19 y 20 dice de la siguiente manera: respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, pregunta allí en el inciso B, ¿cómo podemos hacer obras mayores que las de Jesús? La clave es aprender a operar en los dones de revelación. Entonces, Juan 5, 19 y 20, Jesús nos explica que todo lo que Él hacía era porque había visto al Padre que lo hacía de esa manera. La iglesia, ¿cómo podemos hacer las obras de Jesús? Necesitamos verlo. Necesitamos ver a Jesús, ¿ok? Todo lo que Él hace, entonces necesitamos verlo y hacerlo entonces. Amén, gloria a Dios. Entonces,
Si Cristo operó en la palabra de conocimiento, la iglesia debe de hacer de la misma manera. Entonces, en el inciso C, tenemos el ejemplo de Pablo. Acuérdese de que Pablo dijo, aprendan de mí como yo aprendí de Cristo. Muy bien. Punto número 1. Pablo operó en la palabra de conocimiento cuando vio en el espíritu al hombre cojo, ¿verdad? Vio en el espíritu al hombre cojo en Listra que tuvo fe para ser sanado. Hechos 14, versos 9 y 10. Este oye hablar a Pablo, o este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí el aspecto que tenemos que resaltar es que Pablo, viendo que tenía fe, por obvias razones, no era un conocimiento natural, era un conocimiento sobrenatural, porque pudo ver Pablo el corazón de este hombre, lo cual no puede ser visto por medios naturales o con nuestros ojos naturales, sino tiene que ser una revelación de Dios. Así que Pablo vio en este hombre que tenía fe para ser sanado, y de manera entonces, como vio que tenía fe para ser sanado, habló esta palabra para que se realizara un milagro extraordinario. Y esto ya estamos diciendo algo muy interesante también. En este texto bíblico vemos que la palabra de conocimiento, viendo que tenía fe, y luego Pablo exclamó, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo, fue sanado milagrosamente. Así que entonces vemos la operación del don de milagros también. De manera entonces que, mire cómo se relacionan los 9 dones del Espíritu para producir las obras maravillosas de Cristo. Así que vio que tenía fe, palabra de conocimiento. Y entonces habló Pablo para que este hombre se levantara y se operó un milagro de sanidad en este hombre. Amén, gloria a Dios. Así que, bien, avanzamos. Punto número 2. A veces la palabra de conocimiento que concierne a un individuo viene a nosotros cuando vemos en sus ojos, ¿verdad? Como el caso de Pablo que nos ocupa de Hechos 14. Vio, ¿verdad? Al mirar los ojos del hombre, pudo penetrar más allá de los ojos naturales y ver en el corazón de este hombre. Entonces, ¿verdad? Puede venir la revelación cuando, ¿verdad? Se pone la mano sobre el hombro o sobre la cabeza de una persona. Hablamos de la iglesia, pero también hablamos de personas que necesitamos ganar para Cristo en el evangelismo, ¿verdad? Puede venir cuando se toca a una persona, ¿verdad? Y puede venir una palabra de conocimiento de parte del Espíritu al respecto de aquella persona. Ok. La clave es aprender a escuchar al Espíritu Santo y por fe esperar que este don opere. Entonces, escuchar al Espíritu Santo. Tener comunión con el Espíritu Santo. Para poder conocerlo, distinguir la voz del Espíritu Santo y entonces actuar en consecuencia. Y entonces las cosas, las obras, ¿verdad? De Cristo, las obras de Cristo serán hechas a través de nuestras vidas.
Entonces, ya hablamos del propósito. Ya hablamos de el propósito importante de este don que es la palabra del conocimiento y algunos ejemplos en la persona de Jesús, en la persona de Pablo. Y bueno, hay muchos más ejemplos en la Biblia que podemos mirar acerca de la operación de este don. Así que es importante que esté en función en la vida de la iglesia. Avanzamos. Siguiente don de revelación, que es una palabra de sabiduría. El don de la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo que da al creyente la sabiduría de Dios, una pequeña fracción, porción de la sabiduría de Dios para proceder en un determinado curso de acción basado en un conocimiento natural o sobrenatural. Así que es revelación del Espíritu Santo sobre qué hacer una vez que conocemos los datos o los hechos de una persona o de algunas situaciones y actuar con la sabiduría de Dios. Entonces, este don revela el plan y propósito de Dios para nuestra vida y nuestro ministerio personal o congregacional y la iglesia, el ministerio de la iglesia. También el plan de Dios y su propósito para hacer inmediatamente, a corto plazo o en lo futuro. Revela lo que un individuo o grupo debe de hacer. Esto es importante y permítame repetirlo otra vez. Revela lo que un individuo o grupo debe hacer y cómo pueden proceder con ello en la voluntad de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder en la perfecta voluntad de Dios? La palabra de sabiduría a veces opera y fluye con la palabra de conocimiento. Entonces, la palabra de conocimiento es conocimiento de circunstancias, de datos, es información. La palabra de sabiduría es qué hacer, cómo tener una acción para cumplir el plan de Dios. Entonces, palabra de conocimiento es conocimiento, información, palabra de sabiduría, qué hacer con esa información. Y todo para la gloria de Dios. Así que van juntos también. Y como vimos la imagen anterior, en el caso de Pablo, ¿verdad? De Hechos 14, del paralítico, entonces dice que este vio que tenía fe para ser sanado. ¿Y qué es lo que, cómo operó, cómo funcionó la palabra de sabiduría? Bueno, habló: párate derecho sobre tus pies, o levántate derecho sobre tus pies. Okay, esa fue la dirección. Y el hombre escuchó: hay que ponerse de pie. Y se paró el hombre, ¿verdad? Recibió una palabra de sabiduría. Y entonces anduvo, fue sanado y se operó un milagro de sanidad. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y como resultado un milagro de sanidad. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Avanzamos. Inciso A. La palabra de sabiduría no es un don natural de sabiduría. No, 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 no. Porque ya hablamos de que es un don de revelación. ¿Quién conoce todas las cosas? Dios.
Yo no conozco todas las cosas, conozco una pequeña parte. Dios conoce todas las cosas y entonces Él revela lo que nosotros no conocemos de forma natural. Sí, no tiene que ser de forma sobrenatural. Así que la palabra de sabiduría no es un don natural de sabiduría. ¿Okay? Es una palabra, ¿verdad? Puede ser una palabra o una frase. Es una parte, no la totalidad, como ya lo hablamos. Pablo escribió, 1 Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Al igual que la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría a veces interrumpe nuestros pensamientos naturales al entrar a nuestros espíritus. Viene como una impresión o una visión en la cual nos vemos a nosotros mismos en el espíritu haciendo algo en una cierta manera antes que lo hagamos. Entonces esa es la manera como se manifiesta la palabra de sabiduría, ¿verdad? Tenemos una impresión en nuestro espíritu o tenemos una visión en nuestro espíritu, ¿verdad? Y nos vemos haciendo o hablando o actuando de cierta manera para tener un resultado para la gloria de Dios. Y entonces esa es la manera en la cual Dios puede decirnos o una palabra o una frase. ¿Ok? Por ejemplo, nos dice la Biblia y conocemos el pasaje bíblico cuando Jesús vino a los discípulos caminando sobre el mar. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y entonces vino una palabra de sabiduría. Ven. Y entonces Jesús le dio una palabra de sabiduría a Pedro. Ven, salte de tu barca, salte de la barca, salte de la comodidad. Ven. Y eso fue suficiente para que Pedro, ¿verdad? Pudiera tener esta experiencia de caminar sobre las aguas de manera milagrosa. Es un milagro. Recibió una palabra de sabiduría. Ven, haz esto, haz aquello. Cuidado aquí, cuidado allá. Entonces, ¿verdad? Puede ser una palabra, puede ser una frase, una impresión en nuestro espíritu, una visión, ¿verdad? Entonces, es la forma en la cual Dios nos da una palabra de sabiduría. Avanzamos. Inciso B. Los dones de la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría operan tan cerca el uno con el otro que a veces es difícil separarlos o distinguir cuándo es una palabra de conocimiento y cuándo es una palabra de sabiduría. Pero eso no importa. En el sentido estricto de las cosas, no es tan importante pensar. ¿Fue una palabra de sabiduría? ¿Fue una palabra de conocimiento? Hay que investigar. Lo importante, trascendental para nosotros los cristianos, que se hagan las obras de Cristo. Eso es lo importante. Solo estamos haciendo estos comentarios por el estudio, porque es un estudio. Tratamos de conocer, de aprender, ¿verdad? Pero en la práctica lo que esperamos es ver resultados. Bien, uno sobrenaturalmente revela los datos y el otro da la sabiduría para saber qué hacer con esos datos, como ya lo hablamos hace unos momentos. Punto número 1, el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús estaba ministrando a la mujer,
en el pozo de agua. Él sabía por la palabra de conocimiento que ella había tenido 5 esposos y que el que vivía con ella no era su esposo. La mente natural hubiera exigido que fuera apedreada, pero Jesús también recibió palabra de sabiduría para, ¿verdad?, ministrarle o hablarle efectivamente de tal manera que ella y muchos otros fueran salvos. Hay un propósito, salvar las vidas. Entonces, Cristo operó en esta ocasión, ¿verdad?, con la palabra de conocimiento y con la palabra de sabiduría en el evangelismo, ¿verdad? El relato bíblico de la mujer samaritana lo encontramos en Juan capítulo 4, versos del 19 al 29. Entonces, cuando Jesús habló con esta mujer, ¿verdad?, le dijo específicamente, ¿verdad? Ve y llama a tu marido. No tengo marido. Jesús le dijo, verdad has dicho. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Y entonces la mujer se vio confrontada con su realidad. Y entonces, esta palabra de conocimiento permitió que llamara la atención de esta mujer, que pudiera ser receptible al mensaje de salvación. Y Jesús empezó a hablar con ella acerca de lo importante de tener una relación personal con Dios. Y entonces la mujer fue salva y ella fue y hizo labor de evangelismo, fue a su pueblo para decirles, aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he vivido, ¿no será este el Mesías? Y las personas salieron y escucharon a Jesús y entonces las personas dijeron, no creemos solamente por la palabra de esta mujer, sino que nosotros hemos escuchado, sabemos que tú eres el Salvador del mundo. Y esa comunidad fue salva. ¿A través de qué? De la operación de la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? En un hecho natural, los hombres hubieran apedreado a esta mujer por la condición de fornicación en la cual vivía, ¿verdad? Y no era digna. Pero una palabra de sabiduría la guió de tal manera en las palabras de Cristo, de tal manera que ella llegara al punto de necesito un Salvador. Ok, y Cristo ofreció la salvación, fue salva, su comunidad fue salva, amén. Todo para la gloria de Dios. Ok, punto número 2. Cuando le dijeron a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo, él sabía por la palabra de conocimiento que ya estaba muerto. Pero también sabía por la palabra de sabiduría decir, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Verdad? Juan capítulo 11, verso 4. Entonces, por la palabra de conocimiento, Jesús sabía que Lázaro estaba muerto, pero por la palabra de sabiduría explicó el propósito de esta situación para que Dios sea glorificado en la persona de Cristo. Y entonces, en el versículo 14 de Juan capítulo 11, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces,
Jesús sabía por la palabra de sabiduría qué hacer y qué decir. Él sabía que tenía que dilatar su viaje a Betania por 4 días porque tenía que levantar a Lázaro de la muerte, y le dijo a Marta: tu hermano resucitará, ¿verdad? Juan 11, 23. Entonces, miramos la actitud del Señor Jesús. No hubo problemas en la persona de Jesús. Él sabía que Lázaro estaba enfermo y que esa enfermedad le iba a quitar la vida. Pero también sabía por la palabra de sabiduría lo que tenía que hacer. Así que si avanzamos en el texto bíblico del capítulo 11 de Juan, entonces Jesús dice: quiten la piedra. ¿Verdad? Sabía que tenía que hacer. Quitar la piedra, ¿verdad? Decir que quitaran la piedra. Y entonces hablar: Lázaro, sal fuera. Tuvo, ¿verdad?, de parte del Espíritu Santo las palabras que tenía que Jesús decir. Lázaro, sal fuera. Eso fue todo lo que recibió el Señor Jesús de palabra de sabiduría. Y se obró un milagro. Este sí es un milagro creativo. ¿Okay? Entonces, para realizar el milagro de la resurrección de Lázaro, la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría actuaron, ¿verdad? Datos y saber qué hacer con esos datos. ¿Y qué se obró? Un milagro de creativo, de resurrección. Amén, gloria a Cristo. Ok, avanzamos. Punto número 3. Ejemplo de Pedro y de otros, porque hay más ejemplos. Pedro estaba preparado para ir a la casa de Cornelio, aunque era gentil, a causa de una palabra de conocimiento que vino como una visión cuando estaba en el techo de la casa de Simón el curtidor. En Jope, recibió otra palabra de conocimiento cuando el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Datos precisos: 3 hombres te buscan. Esta revelación continúa como una palabra de sabiduría con las palabras: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, Hechos capítulo 10, ¿verdad? El capítulo 10, aunque está versos 19 y 20, particularmente lo que estamos comentando. Pero el acto o el hecho es el capítulo 10, en el cual, ¿verdad?, se ve a Pedro, entonces, o nos relata el texto bíblico que Pedro tiene una visión de un gran lienzo donde había muchos animales, ¿verdad? Y escuchó una voz: levántate, mata y come, ¿verdad? Y entonces, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces recibió una palabra de conocimiento. Y al mostrarle Dios que todos los hombres cabían en la salvación de Cristo. Bien, luego otra palabra de conocimiento: 3 hombres te buscan, ¿verdad? Datos precisos. Luego la palabra de sabiduría: no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, dijo el Espíritu Santo. No dudes, yo los he enviado. ¿Cuál era el propósito? Leemos versículos más adelante del versículo 20, la salvación de Cornelio, su familia, amigos, muchos soldados romanos fueron salvos. Fue un milagro de salvación. Entonces, vemos ahora a Cornelio, a su familia,
amigos y soldados que no eran cristianos, no eran del pueblo de Dios, por llamarlo de una forma. Pero el evangelismo, ¿verdad? Estos dones operaron para que otras personas fueran añadidas a la iglesia y conocieran a Jesús. Entonces vea cómo también es para realizar el trabajo de la iglesia, el ministerio de la iglesia, que es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, Mateo 28, 19 y 20 dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. ¿De qué forma podemos hacer esta obra? Los dones del Espíritu. Ok, vamos adelante. Por medio de la palabra de sabiduría, otro caso, por medio de la palabra de sabiduría, Ananías fue enviado a la casa de Judas en la calle derecha para poner manos sobre Pablo o sobre Saulo. Okay. Ya lo miramos en el capítulo 8 de el Evangelio, no, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, perdón. Hechos capítulo 8, capítulo 9 también. Así que, ¿verdad? Ananías recibe una palabra de conocimiento y recibe una palabra de sabiduría acerca de Saulo. Ok, y se operó un milagro de salvación. Saulo fue salvo y después ya lo vemos como Pablo. Otro ejemplo, Agabo fue prevenido de la hambruna y de que Pablo iba a ir a la cárcel. Pablo fue prevenido de la tormenta y del naufragio en el mar, como vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, podemos mirar el alcance de estos dones, la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. Luego, los dones de revelación nos preparan. Vamos a tener en cuenta esto. Nos preparan para un ministerio efectivo. Nos preparan para el porvenir y salvar nuestras vidas de peligro. En las lecciones sobre los dones de poder veremos cómo los dones de revelación activan el don de fe y el obrar milagros y cómo operan juntos en los dones de sanidad. Así que los dones de revelación, palabra de discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, son dones de revelación que nos permiten mirar lo que nadie ve y que solo Dios conoce para traer liberación, sanidad, protección, dirección, de que el trabajo en la obra del Señor se haga de manera adecuada, correcta y Dios reciba la gloria, o Cristo sea conocido, levantado, Cristo sea magnificado, glorificado. Así que anhelemos los dones espirituales. Anhelemos, como dice 1 Corintios capítulo 12, anhelemos los dones espirituales para edificar la vida de la iglesia. Dios les bendiga y nos miramos en el siguiente video, donde hablaremos acerca de los dones de poder. Dones de poder. Sanidades, fe, el obrar milagros. Amén, gloria a Dios.